¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Muy contento de saludarte esta tarde, querida Bianca, ya esta tarde casi de vacaciones de diciembre, ¿no? Pero Así justo hoy es. en un día, querida Bianca, en el que están celebrándose, conmemorándose dos cosas muy importantes para el sistema internacional, para los derechos humanos, porque precisamente hoy se firmó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bianca, que es básicamente el documento más importante, yo diría que del siglo XX en la materia, un documento que fue creado bajo el auspicio de, sobre todo, de la ex primera dama de Estados Unidos, de Eleanor Roosevelt, quien era una mujer que estaba muy comprometida con el tema, una mujer que trabajó redactando básicamente. Ella con su equipo, evidentemente, de personas expertas. Lo mismo esta declaración que el mismo nacimiento de Naciones Unidas. Ese era un sueño que tenía Eleanor Roosevelt, la construcción de un sistema internacional en el que todos los países o la mayoría de los países del mundo pudiesen estar representados y participando básicamente bajo la idea de que todas las naciones son iguales, de que todas las naciones son soberanas, de que todas las naciones tienen un mismo peso. De hecho, en la historia de la construcción de Naciones Unidas que ocupa también este día, básicamente se intentaron varias cosas. La Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, que fue ese primer experimento de tratar de reunir bajo una especie de parlamento de la humanidad a un grupo de países que no funcionó. La Liga de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, básicamente da inicio a la idea de que ahora sí había que construir una institución sólida que pudiese prevenir las guerras futuras y sobre todo hacer que los estados-nación se pusieran de acuerdo para la resolución pacífica de controversias. Así es como nace Naciones Unidas en San Francisco, con la declaración de San Francisco, que también Eleanor Roosevelt trabaja bastante, y años después, justo del 48, se crea esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que se está conmemorando hoy. Hoy en el mundo se conmemora precisamente esta Declaración Universal que básicamente lo que hace es que de entrada crea una especie de marco conceptual de una especie de constitución, digamos, con 30 artículos que reconocen derechos básicos como la igualdad, la libertad de expresión, el derecho a a la educación, el derecho al trabajo. Es una especie de ideal común, una especie, digamos, de carta magna que todos los países tendrían que respetar. No es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? No es vinculante, quiere decir que si alguien viola, digamos, o alguien no respeta estos artículos, a pesar de que haya sido aprobada por la totalidad de la Asamblea General de Naciones Unidas un 10 de diciembre justo de 1948, a pesar de que haya sido aprobado por todos estos países, si alguien viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay manera de que se le pueda sancionar. Por eso después vinieron toda otra serie de tratados importantes que de cierta manera son los que le dan la carnita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de esos tratados es justo el que se celebra hoy también su aniversario y es la Convención contra la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así se llama este tratado. Ese fue primero negociado en 1984, es decir, hace 40 años, entró en vigor en el 87 y lo que busca es básicamente erradicar la tortura y garantizar que quienes cometieron estos tipos de actos enfrenten la justicia. Esta convención tiene hoy el consenso básicamente pues, de la mayoría de los países que forman parte de Naciones Unidas. México es parte de esta convención. Hay 173 países que forman parte de esta. Y este año se reunió, por cierto, querida Bianca, en Ginebra, el comité que supervisa esta convención. Este comité está presidido por un diplomático mexicano del Servicio Exterior mexicano, uno de los hombres, yo diría, más relevantes en la diplomacia mexicana, que es el embajador Claude Heller. El embajador Claude Heller es el presidente de esta comisión contra la tortura. Ya le toca, digamos, revisar, cada año se van evaluando si los distintos países que forman parte de este mecanismo están cumpliendo o no con lo que dice la convención, si se están torturando a personas, si las fuerzas policiales o el ejército de algunos países está
desapareciendo o violando a personas. Este año fueron evaluados algunos países y a México no le ha tocado este año una revisión, le tocará más adelante, pero todos los países que forman parte de esta convención son evaluados por este comité y básicamente del comité lo que salen son recomendaciones para que los estados miembros no vuelvan a permitir que haya este tipo de acciones y que se pueda enjuiciar a quienes han perpetrado este tipo de abusos. Hoy justo es un día importante para la comunidad que se dedica a la defensa de los derechos humanos y me parece que justo por eso el que en la mañanera de hoy haya sido tema que la presidenta Claudia Sheinbaum haya conmemorado este día, como lo han hecho también muchas otras personas, muchos otros jefes y jefas de Estado en todo el mundo. Es una conmemoración, digamos, universal en nuestro planeta. El que la presidenta haya llevado este tema a la mañanera, que haya llevado a la secretaria de Gobernación a hablar un poco de lo que está ocurriendo en México y que haya firmado incluso también pues el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes, de las personas también indígenas o de los pueblos originarios de México y el que haya recientemente también firmado la igualdad o la equidad de las mujeres, me parece que también habla un poco de dónde está México y de cómo en efecto, en los últimos, yo diría, 20 años, prácticamente, digamos, con la alternancia en la presidencia, los temas de derechos humanos han importado cada vez más. Evidentemente, seguimos siendo un país que tiene ciertos problemas, que evidentemente vivimos en un país donde hay violencia y la violencia que genera el crimen organizado, pues también pues puede ayudar o, digamos, incentivar que haya violaciones a derechos humanos. Pero lo que creo que la presidenta ha dejado muy en claro es que por lo pronto el gobierno mexicano está tratando de que esto ya no ocurra, de que las fuerzas policiales, de que el ejército, de que todas las fuerzas de seguridad del país sean capacitadas cada vez más en temas de derechos humanos, que no se violen los derechos humanos nunca más y que sobre todo, como han dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y también servidores del gobierno mexicano, pues creo que sí hay un compromiso para que se castiga a quienes caigan en este tipo de faltas, que evidentemente ya no pueden ser permitido o permitidas estas cosas. Vendrán, por supuesto, en los próximos años y sobre todo por el contexto internacional, por lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente con la guerra de Israel y Palestina, por lo que está ocurriendo también ahorita en el Medio Oriente por la caída del régimen de Bashir al-Assad, por lo que estamos viendo ahí al ladito en la guerra de Ucrania, pues básicamente tenemos un mundo en donde siguen ocurriendo este tipo de atropellos. La Convención de Derechos Humanos, la Declaración Universal, básicamente, Bianca, pues nació justo para tratar de evitar lo que seguimos viendo en el mundo y que sigue ocurriendo, estos atropellos, estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esa declaración nació justo después del genocidio que significó el régimen nazi en la Alemania de los años 40 con el asesinato, el genocidio de millones de personas judías, comunistas, homosexuales también, de personas que no estaban, digamos, de personas racializadas, incluso de gitanas, gitanos, que fueron todas llevadas a campos de exterminio por los nazis, pues prácticamente Naciones Unidas y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nació como respuesta a esa brutalidad, a esos tiempos oscuros que vivió la humanidad en los años 40, pero desafortunadamente después de los años 40, en varias partes del mundo, pues siguieron ocurriendo y siguen ocurriendo este tipo de violaciones, desde las dictaduras militares que existieron a lo largo del mundo después de en los años 50 hasta los años 90, en el sureste asiático, pero también en América Latina hasta, por supuesto, el terrorismo en algunos países islámicos que ha también significado retrocesos en esa materia, hasta evidentemente la guerra global contra el terrorismo que también hizo que países como Estados Unidos violaran derechos humanos de muchas personas, pues evidentemente el mundo sigue todavía luchando, Bianca, por tratar de construir un sistema internacional en donde se respeten estos convenios, estas leyes internacionales que se han firmado
y sobre todo esta idea de que hay derechos que son inalienables, de que hay derechos que acompañan a cualquier persona simplemente por eso, por ser una persona que tiene dignidad, que tiene derecho a la vida, que tiene derecho a tener, digamos, una vida libre de violencia, en el caso de las mujeres, una vida libre de discriminación. En fin, Bianca, se ha tratado de construir todo esto y creo que a lo largo del día iremos escuchando también en la tarde, pues las conmemoraciones aquí en México de las distintas instituciones de los gobiernos estatales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de la Ciudad de México y las demás. Y por lo pronto, pues con este tema me quedo hoy, querida Bianca, y nos hablamos el jueves para seguir aquí discutiendo en el caleidoscopio de distintos temas.